Los eSports en la onda. Y ya estamos en la sección Los eSports en la onda, ese momento de todos los miércoles donde hablamos de videojuegos, de eSports, de gaming, etcétera, y con diversos protagonistas, ¿no?, que llegan de la mano de eSport Talent Canarias. Hoy vamos a saludar a Cristian Herreruela. Él es fundador de Deloitte Gaming. Deloitte, me imagino que gran parte de los oyentes lo conoce. Pues bien, también tiene una parte dedicada a los eSports y al gaming. Cristian, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues nosotros también, es un gusto y un placer tenerlo aquí y poder hablar de gaming, poder hablar de videojuegos y poder hablar de Deloitte. ¿Cómo se ha enfocado hacia el gaming y hacia el videojuego? ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen yo creo que es claro, ¿no? Es una industria que cierra 2021, de hecho, con 180 billones de facturación, con lo cual es obvio que es una industria atractiva para un ente como Deloitte, que tenemos que estar, y que es una fuente de oportunidades de negocio también para nosotros, ¿no? Eso es un ámbito que cada vez crece más y que están ocurriendo cosas, ¿no? Y cada vez oímos hablar más de gaming por temas de metaverso, por temas de NFTs en videojuegos, con lo cual es una industria en la que tenemos que estar y que tiene que ser una fuente de oportunidades de negocio para nosotros también. Eso es una industria que ni mucho menos está estancada o va camino de reducirse, más bien todo lo contrario, que lleva un crecimiento y un crecimiento importante. Eso es, cada año vemos cómo las cifras de ingreso crecen más, vemos cómo subsectores o partes de dentro de la industria del gaming cada vez cobran mayor relevancia, como el tema de los eSports, donde crecemos en audiencia y en ingresos también año a año, como el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, ahora que tiene mucho que ver con el metaverso, como el propio metaverso, etcétera. O sea que es una industria que es emocionante y que promete seguir creciendo. En Deloitte, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo es el día a día en relación con el gaming? Bueno, pues nosotros somos un equipo dedicado 100% a la industria del gaming. Y estamos en contacto con toda la industria, tanto si hablamos de gaming en general como de eSport en España. Identificamos oportunidades que pueda haber dentro de la propia industria para un ente como nosotros, de nuestras distintas patas de expertise, ya sea asesoría financiera, consultoría, legal, etcétera. Y por otra parte también como equipo nosotros pues nuestro foco es a ayudar a compañías a desembarcar en la industria del gaming, compañías que puedan tener de alguna manera sinergia o que puedan desarrollar negocio a partir del gaming. O sea que en esos dos ámbitos más o menos estamos enfocados. Y con una perspectiva, me imagino que optimista y una hoja de ruta clara. Sí, optimista, pues es porque, como te decía, es una industria que cada vez cobra más relevancia, donde cada vez surgen más oportunidades y donde pues el futuro no sé qué nos depara, pero esto del metaverso seguro que también empieza a generar otros modelos de negocio que aún todavía no somos capaces ni de vislumbrar, con lo cual desde luego lo afrontamos con optimismo y con ganas con ganas por nuestra parte también de seguir creciendo aquí dentro de la casa. Sí, porque ahora que has sacado lo de metaverso, las cifras que se manejan, bueno, a ver, esto está empezando, ¿no? Pero ya se hablan de unas cifras económicas que, como se suele decir, son mareantes. Bueno, yo creo, como tú dices, que está empezando, pero desde luego tenemos que estar atentos y tenemos que estar ahí. Cuando una empresa como Facebook decide cambiar toda su estrategia y volcarse en algo que se llama metaverso, desde luego será importante y hay que estar atentos a qué puede surgir de ahí, pese a que bueno, todavía es un poco pronto. Bueno, desde Deloitte Gaming habéis sacado una guía, ¿verdad? Efectivamente, la guía de los eSports. Bueno, vamos a hablar de esa guía, cómo es la guía, cómo la habéis elaborado. Bueno, pues ha sido muchos meses de trabajo, de análisis, de búsqueda de información. Para los que os la habéis descargado y habéis visto, son casi 200 páginas de informe. Para los que no, de nuevo, os invito a que nos visitéis y os la descarguéis.
Nuestro objetivo desde el inicio fue hacer un documento que fuera referencia o que sirviera sobre todo a aquellas personas individuales o compañías que tuvieran intereses dentro del mundo de los eSports o del mundo del gaming, que quisieran empezar a dar sus primeros pasos, ya sea para desarrollar negocio, desarrollar marketing o incluso de manera personal para identificar qué oportunidades profesionales existen. Y ese es el objetivo con el que desarrollamos la guía. O sea, que ahí dentro podéis encontrar lo básico que creemos que alguien debe saber para empezar a desarrollarse dentro del mundo de los eSports. Desde una radiografía del ecosistema, los principales players, magnitudes económicas, magnitudes de audiencia, tendencias, retos, entrevistas. Bueno, es una guía que sin duda alguna ayuda muchísimo y me imagino que el recibimiento ha sido bueno. Ha sido muy bueno, sí, la verdad es que tenemos bastante feedback y todo es bueno, la verdad es que no tengo ninguna queja en ese sentido. Qué bien y qué positivo. Bueno, los eSports en este año 2022, ¿cómo lo veis? Al menos, ¿qué escenario se pinta para los eSports en este año? Pues desde luego hemos empezado muy bien, yo creo. Cerramos ya el año 2021 con muy buenas noticias, ¿no? En las principales competiciones de nuestro país volvimos a superar la audiencia, volvimos a marcar récords históricos en nuestro país. En noviembre ya celebramos de nuevo el primer evento presencial o la primera competición en un ámbito físico, que fue la Iberian Cup. Se celebró un fin de semana en Barcelona, logramos llenar ambos días el aforo que había, 1.600 personas, con lo cual creo que cerramos el año pasado con muy buenas noticias y el 2022 también lo hemos empezado de manera exitosa, digamos. Hemos visto cómo figuras mediáticas se incorporan o se han empezado a incorporar este año al mundo de los eSports, como es Ibai, como es el Fútbol Club Barcelona, como es Piqué, como es De Gea. Hemos visto también, hemos empezado el año viendo cómo se desarrolla aún más el ámbito competitivo, estrenando la segunda división de Superliga. Tenemos ya datos de audiencia de las primeras jornadas y de nuevo volvemos a superar la audiencia del año pasado, con lo cual yo creo que el escenario que se pinta para este año 2022 es idóneo. También vamos a ver si las condiciones sanitarias nos permiten recuperar estos eventos físicos ya de manera recurrente, porque puede ser clave durante este año que acabamos de empezar, ¿no? ¿Qué supone ese acercamiento, ¿no? De esas figuras como puede ser, bueno, Gerard Piqué, también otros futbolistas, menos conocidos, luego ya muy mediáticos, como puede ser el propio Ibai Llanos? Pues yo creo que supone la llegada al mundo eSport de nuevos públicos, ¿no? De públicos que hasta ahora no habíamos llegado. Son personas o entidades que tienen detrás ya una gran fanbase y que a través de la entrada de estas figuras mediáticas al mundo eSport pues van a atraer a toda esa masa de fans que ya tienen en otros ámbitos y va a hacer que consigamos llegar a nuevos públicos, ¿no? Y bueno, eso ya se ha representado en los primeros datos de audiencia que tenemos, que hablan de que prácticamente se ha duplicado la audiencia del año anterior en estas primeras jornadas. O sea que... ¿Notáis, Cristian, desde Deloitte que los eSports, los videojuegos, bueno, el gaming en general, le está ganando terreno a otros sectores que parecían intocables? Bueno, como te comentaba antes, efectivamente, si hablamos de ingresos, somos una industria que crece. Si hablamos de audiencia, también somos un sector, específicamente el de los eSports, que está creciendo. Obviamente formamos parte del pool de temas que dé una persona para entretenerse o para consumir su ocio. Pues yo no lo llamaría una guerra, pero sí que es verdad que competimos por ese tiempo libre que tiene la gente y por cómo lo consume, ¿no? O sea, que cada vez estamos más presentes, digamos. Ya, es que hay datos que parecían inamovibles, yo qué sé, el consumo, por ejemplo, de televisión, que está descendiendo. Pues, oye, seguro que los eSports tiene su parte, en este caso, que se vaya reduciendo el consumo de televisión.
no tengo ninguna duda que el mundo digital es quien le está haciendo daño a la televisión, que bueno, daño, al final la televisión sí que tenía una cuota de público que gastaban y siguen gastando mucho tiempo delante de la pantalla, pero que el formato digital le está reduciendo ese tiempo, no hay la menor duda, yo creo. Bueno, efectivamente la televisión aún tiene una tasa de penetración muy alta, forma parte de nuestro día a día, la consumimos, pero cada vez más pues el ámbito digital, el aumento de la conectividad, el aumento de la accesibilidad, la mejora en las tecnologías, pues hacen que podamos consumir más contenido como y cuando queramos, ¿no? Y al final volvemos a lo mismo, pues puede ser que cada vez dediquemos más tiempo a consumir entretenimiento de otras formas, ¿no? Es eso también mezclado con el cambio de hábitos, ¿no? De un poco de las nuevas generaciones. ¿Y cuáles son los grandes retos a los que se tiene que enfrentar el sector en este año o en los próximos años? O al menos desde la perspectiva de Deloitte Gaming. Bueno, yo creo que si hablamos en concreto de eSport, yo creo que tenemos un gran reto por delante, ¿no? Y es ser capaces de convertir todo ese aumento de audiencia y todo ese aumento de boom, de notoriedad, de mainstreamización, ser capaces de trasladarlo a ingresos, ¿no? Y ser capaces de diversificar un poco las fuentes de negocio de los players que componen el ecosistema. Somos un sector que hoy por hoy es muy patrocinio dependiente y de alguna manera el gran reto es ser capaces de reducir el patrocinio como prácticamente única fuente de ingresos, ¿no? O sea que para nosotros ese es el gran reto. Otro de los grandes retos pues sería alcanzar nuevas audiencias, aunque bueno, pues ya vemos cómo la inclusión de figuras mediáticas va a hacer que consigamos llegar a nuevos públicos. Creo que otro de los grandes retos es, por parte quizá más de los clubes, pues ser capaces de fidelizar a cierta parte de ese seguidor de eSport, ¿no? Ser capaces de conocerles mejor, ser capaces de identificar qué tipo de contenido, qué tipo de producto consumen, ¿no? Para ofrecerles una oferta diferencial. Porque ¿cuál es el perfil del seguidor, de la persona que consume eSport en nuestro país? Bueno, nosotros dentro de la guía, de hecho, tenemos un estudio de mercado que hacemos con una muestra de 1.500 personas y hay algún dato muy interesante, pese a lo que se pueda pensar de alguien que está fuera, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante es que el mayor porcentaje de seguidores entusiastas de eSport está entre los 25 y los 34 años, ¿no? Muchas veces nos encontramos gente o compañías de fuera que creen que esto es un mundo de menores de edad o de estudiantes y no es cierto, ¿no? Hay muchos que ya tienen trabajo estable y de hecho en nuestra guía damos ese dato, ¿no? Que el mayor porcentaje está entre 25 y 34 años. También es un público, obviamente, como hablábamos antes, nativo digital, ¿no? Es un público que también, pese a ciertos prejuicios que puedan existir, le gusta el deporte, le gusta la música. Y otro dato muy interesante que damos sobre el perfil de seguidor y que nos diferencia a España, o es algo de lo que quizá debamos estar orgullosos, es que tenemos el mayor porcentaje de seguidores entusiastas del género femenino. Somos el país de Europa con mayor penetración de los eSports entre el género femenino. O sea que eso es un dato del que debemos estar orgullosos. Sí, por las mujeres quería preguntarte, es verdad. ¿El porcentaje cómo es? ¿Se sabe más o menos? Creo que, no sé si me voy a equivocar, pero creo que en nuestra guía damos el dato de que el 36% de los seguidores entusiastas de eSport en nuestro país son mujeres. O sea que es un dato por encima de todos los países europeos. Ya el año pasado PayPal y Newzoo publicaron un informe que nos colocaba a España como el país con mayor penetración de los eSports entre el género femenino y nuestro estudio de mercado viene a confirmar. Bueno, el estudio de mercado lo bueno que tiene es que acota, ¿no?, estos sectores y ahí se ve hacia dónde se puede crecer, a pesar de que haya un 36% de público femenino. Se puede seguir creciendo y luego esa franja de edades, muy bien posicionado, ¿eh?, entre 25 y 34 años, seguro que por debajo tiene muchísimo seguimiento y luego de mayor edad ahí hay un mercado amplio, ¿eh?
Efectivamente, de 18 a 24 también vemos que hay un alto porcentaje de seguidores entusiastas. De hecho, es la franja de edad que mayor porcentaje de seguidores ocasionales tiene, que conforme vayan creciendo se convertirán, esperemos, en entusiastas, pero obviamente en esas edades jóvenes hay un gran seguimiento y efectivamente en edades a lo mejor más adultas, pues hoy por hoy no tenemos quizá esa penetración, irá llegando, también es una cuestión de tiempo. Los eSports es un sector y es un tipo de entretenimiento que no lleva entre nosotros tanto tiempo como lo pueden llevar otro tipo de entretenimiento más tradicional, con lo cual es una cuestión de tiempo que vayamos creciendo en penetración en esas franjas de edad quizá más adultas. Y Cristian, ya una última cuestión, a ver cómo lo veis, ¿no? Desde Deloitte Gaming, al futuro del sector, próximos juegos, ¿no? ¿Que creéis que van a aparecer o que deberían aparecer? Pues sin duda, yo creo en el corto plazo nosotros también ponemos en la guía o hacemos referencia a dos juegos que cada vez están generando más comunidad, ¿no? Que es, por un lado, Valorant, que es un juego de Riot Games. Ya sabemos cómo Riot Games, este publisher, cuida la escena competitiva y cómo se preocupa de que esa comunidad crezca, con lo cual esperamos que sea un éxito seguro en el periodo corto de tiempo. De hecho, ya el año pasado se estrenó la competición profesional de Valorant en nuestro país con muy buenos datos de audiencia, con lo cual seguro que en el corto plazo es uno de los videojuegos que más vemos crecer en el ámbito de eSport. Y también hablamos ahí de Rocket League, que es un juego que mezcla deporte, acción, ¿no? Es un tanto diferente, que cada vez también va generando mayor comunidad, tiene sobre todo mucha comunidad en perfiles más jóvenes, gente de menos de 18 años, por ahí ronda hoy por hoy esa comunidad, pero seguro que le vemos crecer en otras franjas, 18, 24, 24, 35, creemos que es un juego que en el corto plazo tiene mucho recorrido. Qué bueno, pues un placer, como siempre, contar con un gran protagonista que llega de la mano de eSport Talent Canarias. Esta vez ha sido Cristian Herreruela, el fundador de Deloitte Gaming, y todo lo que nos ha contado y hemos aprendido. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien. A vosotros, muchas gracias por darme voz y por charlar un ratito sobre el sector de los eSports en España.